Se preguntarán qué es un título o valores. Bueno, es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial. Por el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente en la posesión del documento. Puede ser derecho a pago o a cobro, pero esencialmente tiene que ser transmitible ya que pasa de una persona a otra persona. El título o valor puede ser nominativo, a la orden o al portador. Algunos de las contracciones derivadas de un título o valor solo pueden oponerse a las siguientes excepciones y defensas. Una de ellas es las de incompetencia y falta de personalidad del actor. Bueno, se preguntarán qué es falta de personalidad. Si estamos hablando en el ámbito mercantil, la falta de personalidad se refiere a la carencia de cualidades o calidades necesarias para comprender en un juicio, es decir, que no cumple con las cualidades necesarias para estar dentro del juicio. Otra de ellas puede ser las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento, es decir, cuando ocurre casos de fraude, podemos decirlo acá, que ellos aseguran que no los firmaron y que fue otra persona quien firmó por ellos. La de alteración del texto del documento. Esto se refiere a cuando ya después de firmado el documento cambian algunas cláusulas, obviamente a beneficio de la otra persona y no de la X persona autora del título o valor. Las que se funden en que el título no es negociable, es decir, las personas que están allegadas a él y que dicen no lo vamos a cambiar, va a quedar tal cual es, si está perfectamente así como está y no lo quieren cambiar. También es importante recordar que si la persona autora del valor o del título no puede llegar en cualquier momento a firmar, puede mandar a otra persona a firmar, siempre y cuando esta firma sea autenticada por un notario. ¿A qué nos referimos con que sea autenticada por un notario? O sea, que ya esté dentro de las personas que sí pueden firmar, porque no puede llegar cualquier persona a firmarlo sin ser nada, sin estar confirmado que en verdad esa persona fue mandada por la X persona autora del título o la firma. Ok, ya. Buenas, abogada, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los títulos normativos. Los títulos normativos son aquellos en los cuales las normas que rigen su creación exigen la inscripción del detenedor. Es un registro que debe llevar al creador del título según lo preceptuado por el artículo 648 del Código de Comercio. También se le conoce como un derecho a favor de una persona determinada. Para la transmisión de estos títulos de valores, además de la entrega del documento, es necesaria una notificación al emitente, o sea, al deudor, para la inscripción de los mismos en su libro de registro. Ningún acto o operación referente al documento surtirá efecto contra el emisor o contra los terceros si no se inscribe en aquel registro o en el libro. Un ejemplo de títulos normativos es la letra de cambio, que aparece un titular originario llamado librador, si bien este puede transmitir además del endoso a uno nuevo. Muchas gracias, compañeros y abogadas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo le voy a hablar de lo que son los títulos a la orden. Los títulos a la orden es lo expedido a favor de una persona, se consigna en el texto mismo del documento. ¿Cómo se puede identificar los títulos a la orden? Número 1, porque se expresa a la orden el mismo título. 2, por imposición de la ley, como en el caso de la letra de cambio. El título a la orden debe ser transmisible por endoso y entrega mismo sin perjuicio de que pueda transmitirse por otro medio legal, el cual el endoso debe de constar con el título respectivo con una hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos. Número 1. El nombre del endosatorio. 2. La clase del endoso. 3. Lugar y fecha. 4. La firma del endosante o de la persona que escriba el endoso a su ruego o a su nombre. ¿Qué es endoso? Endoso es un escrito al reverso de un cheque o una firma. Este va dirigido a la propiedad o dirigido al documento. ¿Cómo debe ser el endoso? El endoso debe de ser simple,
y puro. Cuando un documento tiene firma, otras sin enunciado, si no tiene frase alguna, el endoso no es válido. Aunque en realidad, si te encuentras uno, podrías ponerle frase que quiera y será legalmente suyo. El tenedor es un título a la orden. Se dice que es la persona poseedora del título en cada momento y, por lo tanto, destinaria del pago. Hay que tener muy en cuenta de los efectos de un endoso sin responsabilidad. Es aquella donde los títulos, valores, pueden transmitirse por recibo de importe extendido en el mismo documento o en una hoja adherida a él, a favor de algún responsable de lo mismo, cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. Gracias. Vamos a hablar acerca de lo que son los títulos al portador. Estos son un tipo de documento, título, ya sea cheque, en orden de pago, acción, letra de cambio, etc., en el que el tenedor tiene todos sus derechos y se transmiten por simple tradición en el comercio. La letra de cambio es un título o valor que garantiza una deuda entre dos partes. Esta debe contener la denominación de la letra de cambio inserta en el texto del documento, la expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe la letra de cambio, la orden incondicional del girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, lugar y la época de pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la firma del girador o de la persona que suscribe a su ruego o en su nombre. La letra de cambio puede ser girada a la vista, a cierto plazo vista, a cierto plazo fecha y a día fijo. En la letra de cambio tenemos lo que es el aval, y esto se necesita en primero para garantizar en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Puede prestar garantía que no ha intervenido en la letra o cualquier firmante de ella. Cualquier persona que no tenga que ver con ella puede presentarse como aval. En la hoja se le pondrá con una cláusula que diga aval, y si la página queda en blanco y aún así firma, se tomará como que es aval. A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. Debe indicar la persona por quien se presta. A falta de tal indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y, si no lo hubiere, las del girador. El aval cuya firma ha garantizado, su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa, salvo que la ineficacia provenga de nulidad formal del documento. El protesto se hará por medio de notario. ¿Y por qué se protestan las letras de cambio? Pues por falta de aceptación, falta de pago, por falta de pago de las letras a la vista. El protesto debe hacerse constar en la misma letra o una hoja que se adhiera a ella. Además, el notario que haga el protesto debe tener y anotar lo siguiente: la reproducción literaria de la letra con su aceptación, endoso, avales o cuanto en ella conste, el requerimiento del obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar si estuvo o no presente y quién debió aceptarlo o pagarla, los motivos de la negativa para aceptarlo o pagarla, la firma de la persona con quien se entiende la diligencia o, en su caso, la imposibilidad o la resistencia para firmar, si la hubiere, la expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma del notario. Muchas gracias. Que tengan un buen día a todos y todas. Mi nombre es Kevin Alexander Escobar Claros y yo les vengo a impartir el tema sobre los cheques y sobre sus artículos. Según el artículo 595, el cheque deberá contener lo siguiente: la determinación de cheque inserta en el texto del documento. También debe tener el lugar y la fecha donde se expide. También tiene que tener la orden incondicional de pagar una suma determinada. Debe tener el nombre de la institución de crédito liberada, el lugar del pago y la firma del librador. Según el artículo 596, el cheque solo puede ser expedido a cargo de un establecimiento bancario autorizado por el Poder Judicial. O sea, esto quiere decir que no se puede expedir un cheque si no hay autorización de la institución bancaria, si no hay autorización y que esté avalada por el Poder Judicial.
Según el artículo 597, el cheque puede ser de dos formas, al portador o a la orden. Al portador es un cheque que no indica quién puede girar ese cheque. Y a la orden significa que es a favor de un tercero, o sea, es un cheque que no es negociable. Según el artículo 601, el cheque siempre será pagadero y será pagado en su presentación. Según el artículo 603, los cheques deberán presentarse a su pago dentro de 15 días naturales, dentro de un mes si fueran pagaderos a nivel nacional, en territorio nacional, dentro de 3 meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional, y dentro de 3 meses expedidos en territorio nacional y pagaderos en el extranjero. Según el artículo 613, las acciones cambiarias que resulten del cheque son 6 meses de presentación contados para todos los giradores. Según el artículo 615, el delito de estafa por el librador es por ser insuficiente a la provisión, falta de autorización y también el no tener permisos para poder recibir depósitos en una institución bancaria. Ahora vamos a hablar un poco de los cheques especiales. Está el cheque cruzado, el cheque certificado, el cheque de caja, el cheque no negociable y el cheque de viajero. El cheque cruzado es aquel cuyo importe únicamente puede ser depositado en una cuenta bancaria que el librador tenga, que el beneficiario tenga. El cheque certificado, en este se solicita al librador tener la existencia de fondos suficientes para poder pagarlo. El cheque de caja es una orden de pago que el banco realiza. Para pagar el documento y ser cobrado ahí mismo dentro de la institución bancaria. El cheque no negociable son aquellos que solo se pueden ser cobrados en el banco o depositados en las cuentas bancarias del beneficiario. Y el cheque del viajero se cambia por dinero o incluso se utiliza como método de pago en diferentes agentes extranjeros turísticos que los aceptan. Según el artículo 621, antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir al librado que lo certifique, o sea, declarando que tiene la cantidad para pagarlo, y la certificación obliga al girado a pagarlo y llevando la autorización previa. Y según el artículo 622, las acciones cambiarias prescriben 6 meses contra el librado que certifique el cheque. Pues espero haber sido lo más breve y claro posible, espero que se me haya entendido, y si no, pues pueden volver a iniciar el video y pueden ir entendiendo cada uno de los procesos del cheque y de sus artículos y de los tipos de cheques que existen. Espero que les haya gustado y feliz día a todos, y esta es mi participación. Feliz día. Mi nombre es Alia Villanueva. Les explicaré acerca de pagaré. Para empezar, me gustaría explicar qué es un pagaré. Dice que un pagaré es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra persona una determinada cantidad de dinero a una ficha acordada previamente. También el pagaré debe contener, número 1, la mención de ser pagaré y insertar en el texto del documento. 2, la promesa incondicional de pagar una cantidad suma de dinero. 3, el nombre de la persona el que ha de hacerse el pago. 4, la época y el lugar del pago. 5, la fecha y el lugar en que suscribe el documento. Y por último, la firma del suscriptor. Cabe de recalcar también, si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considera un pagadero a la vista. Si no indica lugar de pago, se tendrá como tal el domicilio el que lo suscribe. Una reposición de un título valor sin un título
se deteriora de tal modo que no pueda seguir circulando o se destruye en parte, pero de manera en que Para poder terminar y concluir, terminaré con el tema de los títulos valores podrán ser cancelados judicialmente cuando, número 1, se conserve menos de la cantidad del documento. 2. Falten los datos necesarios para su identificación. 3. Se hayan extraviado. 4. La posesión se haya perdido por hurto o robo. Dice que también se le podrá reivindicar a las personas que hubieran hallado o sustraído y a las personas que quieren conociendo o debieron conocer el vicio de la posesión de quien se lo transmitió. Bueno, esto sería todo por nuestro grupo, licenciada. Muchas gracias.